Hola queridos amigos, nos alegra sinceramente saludarles de nuevo. Hoy hablaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, en nuestras transmisiones hablamos sobre un método de resolución de tareas como la lluvia de ideas y hablamos de la diferencia entre la verdadera lluvia de ideas y solo una reunión de personas, esos mismos científicos en una mesa. Y usted hizo hincapié en lo importante que es realmente la libertad, porque la creación es imposible sin libertad absoluta. Otro criterio muy importante para la lluvia de ideas es que las personas, como esos verdaderos científicos que se reunirán, no deben ser disonantes entre sí, deben estar sincronizados en un objetivo, no debe haber beneficios secundarios, y lo más importante, que no se vean como enemigos. Entonces, en tal estado, podrán invertir suficiente atención para recibir la respuesta a la pregunta vital para cada persona, para salvarnos a nosotros, las personas, y para que nosotros como humanidad alcancemos incluso la primera etapa de desarrollo como civilización. Y sabe, Igor Mikhailovich, con cada transmisión comprendemos más y más profundamente el valor de nuestra atención, el valor de esa fuerza que es inherente a nosotros, el valor de la fuerza abril, y comprendemos hasta qué punto es realmente la moneda más valiosa del universo, que hace posible comprar varias respuestas a preguntas, comprar conocimiento e información del sistema. Sin embargo, la pregunta es la siguiente: ¿existe tal información o tal conocimiento que no pueda ser comprado del sistema, de la conciencia? E incluso si todos nosotros nos unimos, e incluso si todas las condiciones de la lluvia de ideas son respetadas, ¿existen preguntas a las que el sistema no nos dé respuesta? Claro que las hay. Y en primer lugar, amigos, las preguntas a las que el sistema nunca dará respuesta son aquellas que están más allá de su percepción. Pero también hay una pregunta interna que también es muy importante, a la que el sistema no dará respuesta. Bueno, vayamos por orden. Lo primero que no dará es una explicación de lo que hay más allá de nuestro universo. Eso ya no dará. ¿Qué es el mundo de Dios? ¿Qué aspecto tiene Dios? ¿Qué siente una persona cuando se libera del demonio? Es decir, cuando se convierte en ángel y gana la vida. Dicho simplemente, la vida real, verdadera. El sistema no dará respuestas a estas preguntas. Además, lo que ocultará hasta el final es ¿qué es el sistema en sí? Si es posible estudiarlo y qué aspecto tiene. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Por qué no obtendremos respuesta a la pregunta ¿qué es el sistema? ¿Qué es la ¿Qué es conciencia? el sistema y qué aspecto tiene? Bueno, en primer lugar, no tiene forma. Y es prácticamente imposible estudiarlo en nuestro nivel de progreso científico y tecnológico, por así decirlo. Voy a explicar por qué. Nosotros estamos dentro del propio sistema. Estamos en la tercera dimensión. Mientras que el sistema está más arriba, digamos, empieza en la cuarta dimensión, y de la cuarta a la sexta dimensión es el mundo no solo del sistema, sino también de nuestra conciencia. Podemos estudiar el sistema en sí, al igual que nuestra conciencia, solo por medio de nuestra conciencia. Es la única herramienta que nos permite penetrar, digamos, en la cuarta, la quinta y la sexta dimensión. Sí, la conciencia está limitada en la percepción, pero puede hacerlo porque es de la misma naturaleza. Digamos que no tenemos ninguna otra herramienta que podamos llevar más allá de nuestra tridimensionalidad, excepto nuestra conciencia. Pero nuestra conciencia es siempre, digamos, asociativa, es siempre inexacta en estos asuntos. Pero eso es si la miramos superficialmente. Mientras que si empezamos a estudiar en profundidad incluso la conciencia misma, nos encontraremos con muchos problemas. ¿Por qué? Voy a explicarlo. Estamos bajo el poder del propio sistema dentro del sistema. Estamos bajo el control y el poder de nuestra conciencia. Y, digámoslo así, junto con nuestra conciencia como parte del sistema, estamos dentro, no fuera. Por lo tanto, no podremos estudiar y recibir respuestas sobre el propio sistema, al igual que sobre nuestra conciencia, mientras estemos en este nivel de desarrollo. Incluso si invertimos toda la atención de cada persona en este mundo,
y durante mucho tiempo no obtendremos la respuesta. Usted ha dicho que el sistema, la conciencia no tiene imagen, pero de todos modos en la cabeza de uno surgen algunas imágenes, que la conciencia es una especie de nube o alguna telaraña, red, micelio de un hongo, Sí, etc. bueno, si nos imaginamos el sistema como un campo de energía, entonces, ¿cómo nos imaginamos el campo? Inmediatamente tenemos algo como Una estructura de campo. una nube. Sí, Una exactamente. estructura de campo se supone que de alguna manera se parece a esto. Algo denso. Sí, algún tipo de densidad, algunas líneas, algunas descargas eléctricas, Sí, exactamente. algo más. Y hoy en día también existe esa teoría impuesta de que nuestra conciencia es el trabajo de las neuronas, que nuestra conciencia está escondida en las neuronas del cerebro. Solo allí, pero no la han encontrado ahí y nunca la encontrarán, amigos. La conexión está ciertamente trazada. Digámoslo sencillamente, hay ciertas regiones del cerebro. Bueno, si la gente está interesada, tal vez algún día podamos profundizar en esto, pero ahora digámoslo simple y figuradamente. Hay ciertas regiones del cerebro que están respectivamente conectadas a cierta parte de nuestra conciencia y realizan ciertas funciones. También a través de nuestras neuronas cerebrales, la información que viene de nuestra conciencia llega no solo a nosotros como personalidad, sino también a nuestro cuerpo, causando en respuesta las reacciones químicas, físicas, fisiológicas y similares. Es decir, esos mismos reflejos y todo lo demás funcionan. Ya ves lo simple que es todo en realidad, pero las neuronas no son más que una parte de la composición química de nuestro cerebro. Sí, emiten una determinada señal de naturaleza eléctrica, por cierto. Esto ya indica su descomposición secundaria, cuando la señal eléctrica ya está transformada y va de una neurona a otra. Además, la función de nuestro cerebro es también como la de un proyector de cine, diría yo. Se generan ciertas imágenes y se nos muestran a nivel del cerebro. Y aquí hay una pregunta. ¿Quién las ve? Las vemos como personalidad, las vemos como conciencia primaria, vemos estas imágenes como conciencia secundaria, ¿ves? Así que si profundizamos en este estudio, nos encontraremos con cosas como que, precisamente, este camarógrafo con una cinta es la conciencia secundaria. La conciencia primaria es un espectador primario que está directamente conectado a nosotros como personalidad. Y ya nos cuenta los cuadros que ha visto. Nosotros, como personalidad, percibimos lo que la conciencia primaria nos dice. Y con la ayuda de la conciencia primaria, gracias a ella, vemos esas imágenes en nuestra cabeza. Es más, tomemos esos mismos sueños. Aunque los sueños tienen una naturaleza ligeramente distinta, no son exactamente dibujos animados en la cabeza. Sí, por un lado, son dibujos animados. Los vemos, pero somos participantes activos allí. Mientras que cuando estamos pensando en algo, y aquí hay una cuestión interesante. Nosotros estamos pensando en algo. ¿Quién es nosotros en esta afirmación? ¿Nosotros como conciencia primaria, nosotros como conciencia secundaria o nosotros como personalidad? Mira cómo se desarrolla todo, ¿cierto? Cuando la gente empieza a explorar esto, la función del llamado tercer ojo. ¿Qué es el tercer ojo, por cierto? Bueno, cierras los ojos. Algo relacionado, sí. Imaginas tu manzanilla y la ves en tu cabeza, ¿verdad? ¿Con qué la ves? ¿Con qué medio? Tenemos un cierto órgano. Es en realidad el tercer ojo. Reacciona incluso a la luz, a todo lo demás, y da lugar a esas imágenes en nuestra cabeza. ¿Es este mismo proyector? Es este mismo proyector, por supuesto. Eso es lo que realmente forma una especie de pantalla en nosotros. Y el sueño está conectado con este órgano, pero también está directamente conectado con la personalidad. Y también está directamente conectado con la conciencia secundaria, pasando por alto la conciencia primaria. Y aquí es donde se manifiesta el fenómeno de nuestro sueño. Y es por eso que durante la fase de este sueño, digamos, cuando miramos dibujos animados, las terceras fuerzas, llamémosle así, pueden conectarse fácilmente a nosotros, porque justo en este momento estamos desprotegidos. Bueno, hay muchas cosas interesantes. Es muy interesante. De nuevo, cuando empezamos a estudiar nuestra conciencia más profundamente, digamos, con más detalle, cuando intentamos llegar al fondo de ella, ya sabes,
Todo pozo tiene un fondo. ¿Es lógico? Sí, hay fronteras, hay algunos límites. Para poder estudiarlo, por supuesto, para poder estudiar no solo lo que se observa. Después de todo, la ciencia actual se reduce ¿a qué? A la observación y descripción del observado, ¿verdad? Se necesita una forma y una imagen. Por supuesto, determinadas condiciones y como consecuencia obtenemos un determinado resultado, ¿cierto? Esto se repite con diferentes personas, es decir, estudiamos patrones de nuestra conciencia. Estas regularidades. Ciertas regularidades, desviaciones, bajo qué condiciones, cómo y qué. Pero todo esto es una ciencia de observación y descripción. Sin embargo, no es una ciencia creativa, ¿cierto? Igor Mikhailovich, en el transcurso de varios siglos, ¿al menos alguien se ha acercado al verdadero estudio de la conciencia? No. ¿Al menos alguien lo ha logrado? Es imposible. Desde la perspectiva de la tridimensionalidad es imposible. Utilizando nuestra conciencia como herramienta para explorar la conciencia es imposible. Voy a explicar por qué. Muchas personas que realmente trataron de estudiar la conciencia penetraron profundamente en ella, utilizaron diferentes técnicas. Bueno, ellos mismos las inventaron. Después de todo, eran científicos con nombres de renombre mundial. Y lo más interesante es que, en un momento dado, ellos cerraron sus proyectos. ¿Por qué? Porque ¿Con qué se encontraron? ¿Qué ocurrió? se encontraron con el hecho de que empezaron a perderse a sí mismos. Porque incluso nuestra conciencia primaria tiene varias capas. La conciencia es el laberinto más complejo y a veces sin salida. Y una vez que una persona entra allí, puede perderse de verdad. Muchas personas que intentaron explorar su conciencia apoyándose en las muletas de la ciencia, por así decirlo, se quedaron allí y nunca volvieron. Es decir, se volvieron locos en el sentido literal de la palabra, amigos. Hay muchos ejemplos de ello en la historia. En la historia de la medicina, en la historia de la ciencia, hay un montón de ellos. Mientras que un número aún mayor de esos científicos verdaderos y serios que eran ateos, ya sabes, gente de ciencia, digámoslo así, incluso científicos hereditarios, se volvieron incluso fanáticos religiosos. Bueno, que se volvieron creyentes, eso es seguro, pero también se volvieron fanáticos. No fue un lapsus, así fue. ¿Por qué? Porque llegaron a comprender que el diablo existe y que nuestra conciencia no somos nosotros. Y en este punto comenzó el momento más aterrador en la exploración de uno mismo y de la propia conciencia. Porque llegaron a tales situaciones. Pues algunos de los efectos descritos, los más débiles que ocurren en la primera etapa y que una persona puede superar juntando su voluntad, son ataques claustrofóbicos en el momento de explorar su propia conciencia, literalmente mientras la observas. En otras palabras, la gente experimentaba una presión física, subrayo, física y un miedo incontrolable. ¿Por qué? ¿Por qué? Después de todo, estaban a salvo y, de nuevo, con la ayuda de su conciencia se daban cuenta de que estaban a salvo. Estaban bajo la supervisión de sus colegas. Estaban simplemente acostados en una camilla, relajados, ya sabes, como en la consulta de un psicólogo, solo que estaban intentando entrar dentro de sí mismos por medio de su conciencia. La conciencia controla las reacciones químicas en una persona. Por supuesto. Así que en este punto, como acabas de decir, comenzaron las reacciones hormonales en respuesta y, como consecuencia, reacciones químicas que llevaron a una persona fuera de este objeto de estudio por completo. Vaya. Mira qué interesante y serio es todo esto. En otras palabras, al explorarse a sí mismos, al explorar la conciencia, las personas que siguen el camino espiritual también pueden encontrarse con el hecho de que la conciencia estrecha su percepción, si no sabes quién eres como personalidad. Exactamente. Si no te elevas, un escalón más arriba. Exactamente. Y aquí acabas de responder tú misma. Si las personas usan las prácticas correctas, si usan lo que los profetas hablaron y siguen un camino simple y recto, sin meterse en laberintos, entonces no tienen ningún problema. Simplemente dejan de servir a Satanás. No escuchan sus susurros, no se distraen, bueno, lo mejor que puedan. Van firmemente hacia la meta y ganan la vida. Mira qué sencillo, claro y comprensible es todo. En general, amigos, debo decir que las enseñanzas que fueron traídas aquí por, digamos, Jesucristo, por el último profeta y la mejor de las personas, Muhammad. Después de todo, esas eran realmente herramientas simples y fácilmente comprensibles, porque no se las puede llamar de otra manera.
Esas eran realmente las herramientas con las que una persona podía derrotar fácilmente a Shaitán y llegar a Alá. Ir no solo más allá de la tercera dimensión, de Definitivamente, esas imágenes, claro, a la séptima sino dimensión, realmente a la séptima a la dimensión. libertad, a la En vida. principio, la puerta estaba abierta Por para salir supuesto. de esta esclavitud de la tridimensionalidad, de la esclavitud de las imágenes. Exactamente. ¿Por qué? Porque a la gente se le habló de esas mismas imágenes y de todo lo demás. Tanto Jesucristo como el profeta Mohammed hablaron de eso. Todo fue descrito y transmitido de manera sencilla, fácil y clara. Bueno, sabemos lo que pasó después y cómo, debido a los malentendidos, la gente le puso todo patas arriba. Lo tergiversó todo, lo complicó. Bueno, ellos tenían esa tarea. Entonces resulta que la conciencia sigue intentando convertir en imagen lo que no entiende. Vemos como los científicos Todo está en imágenes. quieren dibujar al menos alguna imagen para esta conciencia, ¿no? Es decir, presentar todo en imágenes. ¿Lo mismo ocurre en las religiones? Ves, Tatiana, te lo diré sencillamente. Yo estuve mucho tiempo en la ciencia. Conversé mucho con gente realmente inteligente. Soy amigo de muchos de ellos. Así que, sin embargo, te diré una cosa. Todos piensan en imágenes y buscan imágenes por todas partes. Si no hay imagen, es imposible estudiar. Es que nuestra conciencia se niega a percibir nada. Mira, pondré un ejemplo sencillo porque algunos empezarán a objetar ahora. Bueno, chicos, voy a rebatir. El campo electromagnético. ¿Sabemos lo que es? Sí, hemos estudiado su manifestación. Comprendemos que hay una cinta magnética, tal película. Podemos ver en ella cómo se disponen allí las ondas de tensión, etc. Pero, ¿qué son esas ondas? ¿Qué tipo de energía? ¿Cuál es la naturaleza del campo electromagnético? Solo vemos este rastro. Ciertamente vemos la consecuencia, pero no vemos la esencia. Lo mismo ocurre con la electricidad. La utilizamos, la entendemos y la conocemos, pero nadie ha descrito aún con claridad qué es la electricidad. Porque esa electricidad que nosotros utilizamos tiene muchas características e incluso es diferente en su esencia, aunque su eficiencia, su principio, sigue siendo el mismo, ¿verdad? Es decir, la eficiencia de, digamos, tanto la electricidad estática como la generada, digamos, en esas mismas centrales eléctricas y similares es la misma, ¿no? Bueno, por ejemplo, encendemos un generador de energía y un generador sin combustible basado en una máquina electrostática. Se trata de dos tipos diferentes de energía eléctrica, absolutamente diferentes. Su naturaleza de origen es diferente, su esencia es diferente, pero el impacto de fuerza es idéntico. ¿Lo ves? Interesante. Pero de nuevo, el impacto de fuerza. En este caso, solo la electricidad generada mediante una máquina electrostática tiene un impacto de fuerza. ¿Lo ves? Ahí sí hay un elemento de fuerza, que se descompone rápidamente y se transforma en la misma electricidad que cuando la generamos en, digamos, un generador ordinario. Por ejemplo, de diésel o gasolina, o cuando tomamos electricidad ya hecha que nos suministran desde una central hidroeléctrica o nuclear, no importa. Estos tipos de electricidad tienen la misma esencia y naturaleza. Debido a la aparición de un campo electromagnético, se genera electricidad, que ya se distribuye a través de cables. Y aquí hay una pregunta. ¿Fluye a lo largo de los cables, o crea vibraciones, o crea voltaje, o va alrededor de un cable en el campo, creando una estructura de campo? Como ves, hay muchas preguntas. Sí, hay respuestas, y cada uno tiene razón a su manera, pero al mismo tiempo nadie tiene razón. Porque en realidad estamos cerrados en este sistema de imágenes. Por supuesto. El sistema de coordenadas de la tridimensionalidad. Por supuesto. Y la electricidad de la que habló Tesla, vamos a tocar este tema, ¿de acuerdo? Después de todo, es un tipo completamente diferente de electricidad y su naturaleza parece ser similar, pero no es la misma y se manifiesta de manera diferente. Y a pesar de su capacidad, sí, explican y describen por qué y cómo, por qué hay un montón de voltios y pocos amperios, que es inofensivo para un ser humano y así sucesivamente. Pero en su naturaleza, cuando Tesla hizo pasar electricidad ordinaria por sus transformadores, se convirtió en una onda de alto voltaje. Pero creó tales condiciones que la electricidad ordinaria se hizo similar a la generada por un generador sin combustible. Es interesante, ¿verdad? De hecho, aún no sabemos nada. Así es. Tenemos muchos descubrimientos por delante, pero por otro lado, sabemos muchas cosas.
Ya las utilizamos. Mira, todos los dispositivos, la electricidad está por todas partes. Tenemos cámaras, iluminación y todo lo demás. Todo esto es electricidad. También hemos inventado los LEDs y muchas otras cosas, ¿no es así? Electrónica y todo lo demás. Lo tenemos todo. No podemos salir de este circuito Pero cerrado. no sabemos lo que es la electricidad. ¿Ves? ¿Sabe? Es exactamente lo mismo con el tema del autoconocimiento. En realidad, cuando una persona pierde quién es como personalidad, por supuesto. ejemplo, usted nos habló de científicos que se pierden porque no saben quiénes son, o esta conciencia primaria multicapa, como usted dijo, o miles de actores de conciencia secundaria. Todo esto es muy interesante, sí. Del mismo modo en las religiones. Cuando una persona no entiende quién es, también presenta esas cosas que no tienen imágenes. El concepto de Dios, el concepto de quién es el diablo, en una especie de forma extraña y muy parecida a un cuento de hadas. Has planteado una buena pregunta. Amigos míos, respóndanme por favor, ¿quién es el anticristo? ¿Quién es el anticristo? Contra Cristo. Sí, el que se opone a El que Cristo. está contra Cristo, el que se opone a Cristo. El anticristo. El anticristo, sí. Sí, todo el mundo está esperando que venga, o... Al final de los tiempos. Sí, Sí. Que por ejemplo, como en el Islam, sí. Jesús derrotará al anticristo en el tiempo de Mahdi. Pero de nuevo, en ese mismo Islam, también se dice que el anticristo vino cuando ya estaba el profeta, vino en tiempos del profeta. Sí, que nació en tiempos del profeta. Bueno, tengo una pregunta. ¿Cuándo apareció el anticristo? ¿En el momento en que vino Cristo? Hay lógica, ¿no? Bueno, ya sabe, Igor Mikhailovich, hay una pregunta aquí, de hecho, ¿quién es el anticristo? Porque todo el mundo realmente espera un individuo, que será de alguna encarnación del mal universal, un falso mesías, que será una persona concreta. ¿Es una persona concreta? ¿Puedo hacerte otra pregunta? ¿Acaso no habló Jesús de esto, de cómo era y qué inventó la gente? O la mejor de las personas, el profeta Mohammed, ¿acaso no habló de esto? ¿Y qué contó la gente después? Pero en el cristianismo se dice indirectamente que quien está en contra de Jesús hay en él un espíritu del anticristo. Sí, El que reconoce a Jesús tiene un espíritu de Dios en él. En otras palabras, si hay un espíritu del anticristo en una persona, el anticristo ya existe de hecho. entonces, ¿cuándo apareció? Cuando el ser humano apareció en su estructura compleja, ¿cierto? Cuando un ser humano es una parte de Dios por un lado y una parte del diablo por el otro, ¿cierto? Cuando hay tanto un ángel como un demonio en él. Esa es la respuesta. Así que el anticristo es exactamente el propio sistema, el diablo, la conciencia humana. Es el propio ser humano. Verás, todo el mundo está esperando, esto me gusta mucho, que según el Islam, ese mismo anticristo vendrá y será visco. Tuerto, de pelo rizado, Dieron tal descripción de él. en un asno. Sí, vendrá y gobernará. Se supone que será derrotado y todo lo demás. Ya sabes, ese tipo de... Una persona concreta. Otra vez imágenes, otra vez todo lo demás. Aunque en realidad, ¿acaso se fue a alguna parte? ¿Por qué iba a venir si no se fue a ninguna parte? No salió de una sola persona. Esa es la respuesta. Incluso cuando una persona obtiene la vida y se convierte en un ángel durante su vida, estando todavía en el cuerpo, el anticristo no se va a ninguna parte. ¿El anticristo no tiene imagen? Por supuesto que no. Bueno, yo lo diría así. Tiene muchas imágenes. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Acércate a un espejo y mírate. ¿Qué verás? ¿Un ángel o un demonio? El anticristo. Por supuesto, verás al anticristo. ¿Por qué? Porque todo lo mortal y todo lo material en este mundo y en esta tridimensionalidad es una parte del sistema. Así que definitivamente es el anticristo. La carne que se opone. Por supuesto, la carne que se opone al espíritu. Esa es la respuesta. Así que cada uno de ustedes, amigos, admirándose en un espejo, ve a ese mismo anticristo. Por supuesto, si no tuviste suerte y encajas en la descripción, como es en el Islam, no tienes un ojo. Esas cosas pasan. Es la vida. Bueno, y todos los demás bellos rasgos. Eres torcido, visco y así sucesivamente. Entonces no tuviste suerte. ¿Verdad?
Pero por regla general ni siquiera encontrarás tales coincidencias. Al fin y al cabo, describen lo que una persona en realidad nunca conocerá ni encontrará en su vida, ¿verdad? Por ejemplo, conocemos la imagen de la bestia y la imagen de... Absolutamente cierto. Has mencionado la bestia ahora, ¿no? Después de todo, el profeta dijo claramente que la bestia saldrá de debajo de la tierra al final de los tiempos, y la gente responderá por sus pecados. Y la bestia les hablará de manera milagrosa, mostrándoles su pecaminosidad. ¿Qué inventó la gente después? Estos politeístas y ateos, lo diré así, porque ni un solo creyente en Alá, más aún, fiel al profeta, tergiversaría jamás sus palabras y no interpretaría desde su demonio lo que el profeta mismo quería decir, pues sus palabras eran sencillas y claras de entender. ¿Acaso describió a esta bestia, que es un asno con cara de toro, con orejas de elefante, y que se acercará a todo ser humano y le hablará, no? Es decir, de manera milagrosa? sí, ¿acaso el profeta habló de ello? Una pregunta sencilla, ¿quién inventó esto? ¿Y con qué propósito? ¿Los fieles al profeta? No. Ahora has dicho el punto clave. ¿Con qué propósito? Para dar una imagen a los tontos y manipularlos después. Mira, qué sencillo es todo, ¿verdad? Y entonces, Al mismo tiempo, eran muy conscientes de que la gente nunca vería semejante fruto de experimentos genéticos. De la fantasía de alguien. Sí, ¿acaso no es cierto? sí, exactamente. No te encontrarás con tal monstruo en la vida. Por lo tanto, evidentemente no te encontrarás con tal anticristo que fue descrito. Significa, él no existe. Por lo tanto, puedes hacer lo que quieras porque ya no eres el anticristo. No encajas con él, aunque haces exactamente lo que hace el anticristo. Cuando te opones al profeta mismo, cuando vas contra él, cuando te opones a Jesucristo, cuando en vez de amor impones violencia, dolor y sufrimiento. Pero no eres el anticristo, ¿verdad? Después de todo, ¿no te pareces a él? ¿Acaso no es así? Mira qué fácil es esto. Llega el fin de los tiempos, el mundo se está derrumbando y la bestia está en libertad. Esta bestia de la que habló el propio profeta, el Cerbero, que vino con los terremotos, con las sequías, con la actividad volcánica que realmente está devorando ahora. Hasta ahora está devorando sobre todo lo que es materialmente valioso para nosotros, pero se lleva poca gente. Pasará un poco de tiempo y cada uno empezará a responder por sus pecados. Empezará a devorar gente sin distinguir entre amigos o enemigos. No tiene amigos, solo somos alimento para él, y esto hay que entenderlo. Y nos habla de una manera milagrosa, y nos obliga a responder por los pecados que hemos cometido. ¿Acaso no es así? Y veamos esto desde la perspectiva de la mejor de las personas. ¿Qué dijo con respecto a la bestia? No aparecerá del cielo, saldrá de las entrañas, es decir, aparecerá de debajo de la tierra. ¿Acaso no es así como está sucediendo? Y ahora lo hemos comprobado científicamente, incluso en la conferencia. Sí, exactamente. Saldrá de las entrañas. Sí, no ha caído del cielo, ¿verdad? Sí, Así que el Cerbero ya anda por nuestros patios y hará que cada uno de nosotros responda por sus pecados. Hablará con la gente de la manera más milagrosa. ¿Acaso no nos está hablando de manera milagrosa ahora? Me parece. Da miedo imaginar un lenguaje más milagroso que el que nos habla ahora el Cerbero. Es el lenguaje de la destrucción de nuestro hogar, de nuestro planeta. Este es el lenguaje más aterrador y más milagroso, cuando cada uno de nosotros, los que nos hemos dado cuenta del alcance y del tipo de peligro en el que ya estamos, y de que mañana el Cerbero puede venir a nosotros y simplemente destruirnos junto con nuestra ciudad, junto con nuestro país. Me parece que es un lenguaje extremadamente milagroso, que nos obliga a pensar en nuestros pecados. Da miedo, pero es justo. Y de eso se trata, de justicia, de que recibamos lo que nos merecemos, nosotros como humanidad.
Cuando esperas precisamente esta imagen que se ha descrito, te estás perdiendo lo que está ocurriendo ahora mismo. Y esa es la esencia. No ves la verdad porque estás esperando a que este asno de orejas muy largas se te acerque y empiece a hablarte. Ahí es cuando habrá el fin de los tiempos. Mientras cuando el Cerbero invisible ande y haga que cada uno de nosotros responda de sus actos, todos los que vivieron antes que nosotros, todos los que no obedecieron al profeta. ¿Pero por qué? Ahí está el punto clave. Después de todo, el profeta dejó las bases para que construyéramos la sociedad creativa. Pueden llamarla como quieran, pero es un nuevo mundo hermoso, en el que todos nosotros deberíamos habernos unido hace mucho tiempo. El mundo entero debería haberse convertido en una UMA unida, donde reinen el amor y el respeto. ¿Acaso no es eso de lo que habló el profeta? ¿Acaso no es eso lo que enseñó a la gente a respetar, a amar, a ser hermanos, a ayudarnos mutuamente y que el valor más importante es la vida humana? ¿Cierto? En otras palabras, esta es la sociedad creativa. Si nosotros como personas hubiéramos escuchado al profeta entonces y lo hubiéramos seguido a sus discípulos, hubiéramos seguido a Alí en lugar de seguir a los politeístas, a esos fantasiosos que crean imágenes para la gente. Digámoslo así. ¿Lo ven? Asnos de orejas largas y similares. Anticristos torcidos y de ojos viscos, para que ellos mismos no coincidieran con ellos. Si nosotros, como humanidad, hubiéramos seguido a Alí, entonces habría un mundo diferente, y el Cerbero no habría venido ahora. Esa es la cuestión, amigos. Y esto es verdad. Hace mucho tiempo que ya nos habríamos desarrollado científica y tecnológicamente. Hace mucho que nos habríamos convertido en una civilización unida. Hace mucho que estaríamos al menos en el primer nivel, o quién sabe, tal vez incluso ya en el segundo nivel de nuestro desarrollo. Ya no nos importaría esta ciclicidad, y no andarían por aquí cerberos. Nadie excepto chihuahuas, por así decirlo. Bueno, también otras razas, pero no perros de cuentos de hadas devorando nuestro hogar. Esa es la cuestión, y de eso habló el profeta. Otra pregunta. ¿Cómo podría saber si es una persona común, verdad? Como dicen algunos, es una persona común, utilizó la Torá, utilizó la Biblia, etc. Basándose en eso, creó las enseñanzas y luego la contó. Pero si es una persona tan común, ¿cómo sabía lo que pasaría, amigos míos? Si no fuera de Alá, no podría saber nada. Después de todo, ustedes no saben lo que ocurrirá mañana, mientras que el profeta sabía lo que pasaría incluso en nuestros tiempos, no solo mañana. Advirtió a todo el mundo de lo que le pasaría al Islam, de cómo actuaría la gente. Echaba tanto al politeísta Umar y dijo a todos, no le sigan, es un mentiroso. Pero nosotros, como humanidad, le hemos seguido. Sí, no todos, algunos dirán, no le hemos seguido, somos cristianos. Otros dirán, somos ateos, no hemos seguido a nadie en absoluto. Pero, ¿de qué sirve que ustedes sean ateos? Y he aquí una pregunta sencilla. Hay personas neutrales que no están ni a favor de Dios ni a favor del diablo, no creen en nadie. Es una posición cómoda de equilibrio, supuestamente. Sí, es como creo o no creo. No estoy ni a favor de estos ni a favor de aquellos. No tengo nada que ver con eso. No tengo nada que ver con eso. Tengo mi propia verdad. Existe la ciencia. Ya sabes, así es como razona mucha gente. Si algo no está demostrado científicamente, no existe. Sí, voy a traducirlo. Si no puedo tocarlo y no puedo verlo, por lo tanto no existe. Una imagen. Sí, mientras no haya imagen. Entonces, ¿quiénes son ellos? Son precisamente los anticristos, anticristos ordinarios con los patrones de la conciencia, manipuladores triviales, a quienes, digamos, incluso el diablo eleva a una especie de trono y exalta sobre los demás, para que difundan esta estupidez. Ya sabes, para que los herejes se reproduzcan, para que hubiera menos gente que siguiera al profeta, para que hubiera menos gente fiel a Jesucristo. Esa es la respuesta a lo poderoso que es el diablo, ¿cierto? Mientras que el profeta tenía grandes esperanzas para los últimos, grandes esperanzas para los elegidos, Sí. que viven hoy en día. Bueno, él tiene esperanzas. No las tenía. Todavía las tiene. Él está vivo, a diferencia de los que siguieron al politeísta. Tiene la esperanza de que la humanidad sea capaz de aceptar el Islam en su forma pura.
que la UMA sea capaz de unirse y que todavía haya gente que le sea verdaderamente fiel y que ame a Alá. Igor Mikhailovich, desde la perspectiva de la información dada hoy, ¿cómo entender que Jesús derrotará al anticristo en los tiempos de Mahdi? ¿Ves? De nuevo, hay tal interpretación escrita por esos politeístas y sus seguidores que han torcido y vuelto todo al revés. Así que, basado en su interpretación, debería ser así. Cuando venga Mahdi y él todavía esté oculto, vendrá el anticristo. Y entonces vendrá Jesucristo, que derrotará al anticristo y dará la palabra a Mahdi para que se manifieste. Pues mira, imágenes, acciones y demás. ¿No es así? Mientras que la gente se limita a observar. Mientras que la gente espera. Pero, ¿cómo debería ser? Porque no es el caso. ¿Cómo debería ser en realidad? En cuanto a cómo debería ser en realidad, fue descrito por el profeta que Mahdi se manifestará cuando la gente cambie el mundo o, por decirlo de forma sencilla, construya la sociedad creativa. Construye la sociedad que la mejor de las personas, el profeta de toda la humanidad, legó construir. Independientemente de las creencias religiosas, lo diré así, porque era el profeta del propio Alá. Mientras que tenemos un solo Dios, no importa cómo lo llamemos. Y Muhammad es el último profeta, por lo tanto, es nuestro, el profeta de toda la humanidad. Basándonos en lo que nos dijo el profeta Muhammad y en cómo es en realidad, todo es muy simple. Lo que es el anticristo, tú y yo lo hemos explicado, y existió incluso antes de que viniera Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? El amor, Exactamente. la luz. Así que Jesucristo trajo aquí el amor y dijo que solo a través del amor puede una persona ganar la vida. A través del amor, no a través del miedo a Dios, no a través del miedo a Jesucristo, sino solo a través de Él, mientras que Jesús encarnó aquí el amor más elevado, el amor de Dios. Así que solo a través del amor, a través de la verdad, la humanidad será capaz de derrotar al anticristo, no en algún lugar, sino cada uno dentro de sí mismo, y el mundo cambiará. Lo diré de forma sencilla, si la gente puede superar su avaricia, su orgullo, su deseo de manipular y gobernar sobre alguien, tal concepto como el poder, la insaciabilidad y la codicia, si la gente consigue hacer eso y realmente construir y cambiar el mundo, salvar a la humanidad, y ahora mismo se trata de salvar a la humanidad, entonces Mahdi se manifestará. Este proceso está en marcha. Pero que esto ocurra o no a tiempo depende de cada persona. Esa es la cuestión. Y en este caso, cada persona, literalmente cada persona, es en realidad Jesucristo. Y cada persona debe derrotar al anticristo precisamente en sí misma y aceptar esa verdad que el profeta Mohammed fue el último en proclamar aquí, la verdad de Dios mismo. Esa es la cuestión. Mira qué sencillo es todo. Entonces este campo de batalla tiene lugar en cada uno. Absolutamente. Y es importante que gane la luz. Absolutamente. Si una persona no derrota al anticristo dentro de sí misma, ¿de qué tipo de victoria podemos hablar? Porque esta es la victoria más importante, la victoria sobre la bestia en sí mismo. Bueno, o el anticristo. ¿Cierto? Todo esto es interesante. Digamos que se dice y se escribe mucho sobre ello, pero lo diré así, amigos. Basta con que miren dentro de ustedes mismos, que no mientan, que no estén en las nubes. Ya saben, que no se exalten desde la conciencia, sino que se enfrenten a la verdad y comprenderán hasta qué punto todo esto es verdad. Y con qué verdad hablaron Jesucristo y el profeta Mohammed. Y hasta qué punto nosotros, la gente, hemos distorsionado sus enseñanzas y el conocimiento. Cómo hemos convertido la verdad en mentira.
¿Cómo hemos convertido lo que está eternamente vivo en imágenes materiales, en ficción? ¿Y para qué lo hemos hecho? Para manipularnos unos a otros, para pasar un periodo muy corto de la vida de una persona. Es muy pequeño. ¿Cuánto tiempo vivimos? Casi nada. Y para gastar esa nada en aprovecharse y satisfacer sus viles cualidades anticristianas, ¿acaso no es así? Pero al mismo tiempo, en cada uno de nosotros está Jesucristo, el amor de Dios. En cada uno de nosotros hay personalidad que anhela por el profeta Mohammed y por Alá. ¿Acaso no es cierto? Lo es. Y eso es independientemente de la religión, porque las religiones fueron inventadas por la gente. ¿Acaso Jesús trajo aquí una religión? ¿O el profeta Mohammed trajo aquí una religión? No. Ellos trajeron la libertad, la alegría y la vida. Trajeron aquí el amor. Así que, amigos, amémonos los unos a los otros. Gracias. Muchas gracias, Igor Mikhailovich. Gracias a ustedes, amigos. Que la paz sea con ustedes.